En un mundo donde la desesperanza parece reinar, hay una historia que resuena con poder y transformación. Imagina un valle vasto, cubierto de huesos secos, un lugar que simboliza la muerte y la pérdida. ¿Qué pasaría si te dijera que en medio de esa desolación, la vida puede renacer? Ezequiel, un profeta llamado a ver lo que otros no podían, se enfrenta a una visión impactante. Un diálogo profundo con lo divino le revela que incluso en las circunstancias más sombrías hay un camino hacia la restauración. Pero, ¿cómo es posible que lo que parece irreversible pueda cambiar? A medida que Ezequiel escucha la voz que le ordena profetizar a esos huesos, surge una pregunta intrigante. ¿Qué poder tienen nuestras palabras? Mientras los huesos se unen, tomando forma de un ejército viviente, se nos invita a reflexionar sobre la fuerza de la fe y la esperanza. Así, en cada rincón de esa historia se despliega una lección poderosa. Nunca subestimes el potencial de lo que parece perdido. La transformación puede surgir en los momentos más inesperados. ¿Estás listo para descubrir el mensaje oculto en este relato asombroso? Contexto histórico y cultural. La Babilonia antigua fue un centro de civilización que floreció durante siglos, conocido por su cultura rica y compleja. En este contexto, el pueblo hebreo enfrentaba uno de los periodos más difíciles de su historia, el exilio. Esta experiencia de despojo y desolación no solo marcó su vida cotidiana, sino que también influyó profundamente en su identidad cultural y espiritual. Comprender este escenario histórico es esencial para apreciar la profundidad de los mensajes que se transmiten a través de las visiones de Ezequiel. Durante el exilio, muchos hebreos se sintieron desconectados de su tierra prometida y de su templo, que representaba la presencia de Dios. Este desarraigo no solo fue físico, sino también espiritual, ya que el pueblo luchaba por encontrar sentido y esperanza en medio de la adversidad. El dolor de la pérdida y la incertidumbre del futuro pesaban sobre sus corazones, creando un ambiente propicio para el desánimo y la desesperanza. Ezequiel, como profeta, fue llamado a ser un portavoz de Dios en medio de esta crisis. Su misión era recordar al pueblo no solo su historia, sino también el propósito divino que aún los acompañaba, incluso en el destierro. A través de sus visiones y mensajes, buscó infundir en ellos una renovada esperanza y un sentido de identidad que trasciende las circunstancias externas. La comprensión de este contexto histórico y cultural es fundamental para captar la relevancia de sus enseñanzas. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. La Babilonia del exilio era también un lugar de mezcla cultural, donde diferentes religiones y creencias coexistían. Esto llevó a los hebreos a confrontar su fe en un Dios único en medio de un mundo pluralista. La necesidad de reafirmar su identidad y su relación con Dios se volvió aún más apremiante. Así, las visiones de Ezequiel no solo reflejan el dolor del pueblo, sino también la búsqueda de una verdad más profunda y duradera. En este sentido, el exilio se convierte en un trasfondo que permite a Ezequiel abordar temas como la esperanza y la restauración. Al entender el contexto histórico, podemos apreciar mejor cómo sus mensajes se aplican no solo a su tiempo, sino también a las luchas contemporáneas que enfrentamos en nuestras propias vidas. La historia de los hebreos en Babilonia resuena hoy como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que puede guiarnos hacia la renovación y la restauración. Símbolo: dos osos secos.
La imagen de los huesos secos, tal como es presentada en la visión de Ezequiel, es una poderosa metáfora que representa la desesperanza y la muerte espiritual. Estos huesos, despojados de vida y vitalidad, simbolizan la condición del pueblo hebreo en el exilio, una existencia marcada por el sufrimiento, la pérdida y la sensación de abandono. La visión invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y las circunstancias que pueden llevar a una persona o a un colectivo a sentirse como huesos secos. Los huesos secos no solo representan la muerte física, sino también una muerte emocional y espiritual. En muchas ocasiones, las personas pueden sentirse despojadas de su propósito y de su conexión con lo divino, similar a lo que experimentaron los hebreos en Babilonia. Esta imagen nos confronta con la realidad de que, en momentos de crisis, podemos perder la esperanza y la visión de un futuro lleno de posibilidades. Ezequiel utiliza este símbolo para invitar al pueblo a reconocer su situación y, al mismo tiempo, a abrirse a la posibilidad de la transformación. El significado de los huesos secos también se extiende a la noción de que, aunque la vida puede parecer ausente, siempre hay una oportunidad para la renovación. Esta es una de las enseñanzas clave de la visión de Ezequiel, la idea de que incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene el poder de revivir lo que está muerto. La imagen de los huesos secos se convierte así en un símbolo de esperanza, recordándonos que la vida puede renacer a partir de la desolación. Además, los huesos secos invitan a una introspección profunda sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como esos huesos secos y desolados? Este símbolo nos anima a mirar hacia adentro y confrontar nuestras propias luchas y desesperanzas. Es un llamado a reconocer nuestras vulnerabilidades y a buscar la intervención divina que puede traer vida y esperanza nuevamente. En resumen, los huesos secos en la visión de Ezequiel son un poderoso recordatorio de la condición humana. Nos invitan a reflexionar sobre el desespero, la desesperanza y la posibilidad de la resurrección espiritual. A través de este símbolo, Ezequiel nos enseña que siempre hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. A voz de Dios. La voz de Dios en la visión de Ezequiel es un elemento crucial que resuena a lo largo de todo su mensaje. En medio de la desolación de los huesos secos, es la voz divina la que llama a la vida y a la esperanza. Esta interacción entre lo humano y lo divino es fundamental para entender cómo Dios se comunica con su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. La importancia de escuchar y discernir la voz de Dios es una lección que trasciende el tiempo y sigue siendo relevante en nuestras vidas hoy. Ezequiel experimenta la voz de Dios de manera íntima y personal. Esta voz no solo le da instrucciones, sino que también le ofrece consuelo y dirección. En un mundo lleno de ruido y distracciones, la capacidad de escuchar la voz de Dios se convierte en una habilidad esencial para cualquier persona que busca un propósito y significado en su vida. La voz de Dios no siempre es obvia. A menudo se presenta en momentos de quietud y reflexión, y requiere de nosotros una disposición a escuchar. Hoy en día muchas personas se sienten perdidas y desorientadas, como los hebreos durante su exilio. La búsqueda de respuestas y guía es una realidad común. Escuchar la voz de Dios puede ser un faro de esperanza en medio de la confusión. Al igual que Ezequiel, estamos llamados a prestar atención a esa voz que nos guía hacia la restauración y la renovación. Dios no se ha silenciado. Su voz sigue resonando en nuestras vidas, invitándonos a un diálogo constante. La importancia de la comunicación divina también se refleja en el llamado a la acción. Cuando Ezequiel escucha la voz de Dios, se le encomienda la tarea de profetizar sobre los huesos secos. Esta responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios a otros es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra búsqueda de significado.
Al compartir lo que hemos escuchado, podemos ser instrumentos de esperanza y renovación en la vida de quienes nos rodean. En esencia, la voz de Dios es un recurso invaluable en nuestra vida espiritual. Nos invita a entrar en una relación más profunda con lo divino, a buscar su guía y a actuar en consecuencia. La experiencia de Ezequiel nos enseña que al escuchar y responder a la voz de Dios, podemos encontrar el camino hacia la restauración y la vida abundante que Él promete, o poder da profecía. La profecía es un tema recurrente en las Escrituras y en la visión de Ezequiel se convierte en un medio poderoso para restaurar la esperanza y la vida. La capacidad de Ezequiel para profetizar sobre los huesos secos simboliza el papel crucial que tiene la profecía en la vida del pueblo hebreo. Este acto de hablar lo que Dios ha revelado no solo es un desafío, sino también una fuente de aliento en tiempos de desesperación. La profecía actúa como un canal por el cual Dios comunica su voluntad y sus promesas. Ezequiel no habla por su propia autoridad, sino que es un mensajero de Dios transmitiendo un mensaje de esperanza y restauración. Este acto de profetizar se convierte en un acto de fe, donde Ezequiel confía en que, al hablar, la vida puede surgir de lo que parece muerto. Este principio se aplica también a nuestras vidas. A menudo, nuestras palabras pueden tener un impacto profundo en aquellos que nos rodean. En la actualidad, la profecía puede tomar muchas formas. No se limita a la predicción del futuro, sino que también puede ser un llamado a la acción, un mensaje de esperanza para los desanimados o una exhortación a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Cuando hablamos palabras de vida y aliento, estamos participando en el mismo tipo de obra que Ezequiel llevó a cabo. La profecía, entonces, se convierte en una herramienta para la transformación personal y comunitaria. El poder de la profecía radica en su capacidad para cambiar el curso de la historia. A través de la voz profética, Ezequiel no solo describe una realidad, sino que invita al pueblo a imaginar un futuro diferente. Este acto de visualización es crucial en el proceso de restauración. Cuando las personas pueden ver y creer en un futuro lleno de posibilidades, se abre el camino para que la acción y el cambio real sucedan. La relevancia de la profecía en los tiempos modernos no debe subestimarse. En un mundo que a menudo parece caótico y sin esperanza, las palabras de aliento y dirección pueden marcar una diferencia significativa. Al igual que Ezequiel, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un profeta en nuestras esferas de influencia, llevando luz y esperanza a aquellos que se encuentran en la oscuridad. La Profec, la reunión de los huesos. La visión de Ezequiel sobre la reunión de los huesos secos es un relato que trasciende lo literal y se adentra en lo simbólico. Al ver cómo los huesos se unían, se puede interpretar este milagro como un poderoso símbolo de unidad y reconciliación. En un contexto donde el pueblo hebreo se encontraba disperso y desolado, esta imagen ofrecía una esperanza tangible. La unión de los huesos representa no solo la restauración física, sino también la reconstitución de la identidad colectiva de un pueblo que había sido fragmentado por el exilio. Esta reunión de los huesos también puede ser vista como un llamado a la comunidad. En tiempos de crisis, la tendencia natural es aislarse, pero Ezequiel muestra que la verdadera restauración ocurre en comunidad. La unión de los huesos secos sugiere que a pesar de las diferencias y divisiones, hay un propósito común que puede unir a las personas. Este mensaje resuena en la actualidad, recordándonos que la colaboración y la empatía son esenciales para superar los desafíos que enfrentamos. Además, la imagen de los huesos que se unen se puede aplicar a diversas situaciones en nuestras vidas. Ya sea en el ámbito familiar, social o incluso espiritual, este relato nos invita a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a la unidad en nuestras comunidades.
la restauración de relaciones rotas, la reconciliación con aquellos que hemos perdido de vista y el fortalecimiento de lazos afectivos son maneras prácticas de manifestar este milagro en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, el proceso de la unión de los huesos también simboliza la necesidad de actuar. No se trata solamente de esperar que ocurra un milagro, sino de ser parte activa de ese proceso. Ezequiel fue llamado a profetizar sobre los huesos, lo que implica que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la creación de una comunidad más unida y solidaria. La acción individual puede tener un impacto significativo en la experiencia colectiva. Finalmente, la reunión de los huesos es una invitación a la esperanza. Nos recuerda que, incluso en los momentos de mayor desolación, siempre existe la posibilidad de reconstrucción y renacimiento. La unión de los huesos secos se convierte en un símbolo de lo que puede suceder cuando las personas trabajan juntas por un objetivo común, demostrando que la esperanza nunca está completamente perdida y que la vida puede volver a surgir en medio de la adversidad. La necesidad del Espíritu. El Espíritu Santo es fundamental en la transformación y vivificación de la vida espiritual, y su papel en el relato de Ezequiel no puede ser subestimado. Después de que los huesos secos se unieron, Ezequiel escuchó la orden de profetizar al viento, lo que ilustra que la vida espiritual no solo se trata de la unión física, sino de la infusión de un espíritu vivificante. En este sentido, la necesidad del espíritu es esencial para que la comunidad no solo exista, sino que también prospere. La presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es lo que permite una verdadera transformación interior. Sin esta intervención divina, cualquier intento de reconstrucción podría resultar vacío. El Espíritu actúa como un agente de cambio, guiando, inspirando y llenando a las personas con la energía necesaria para enfrentar los desafíos. En la vida diaria, buscar la guía del Espíritu se convierte en un acto de fe que puede transformar la manera en que enfrentamos nuestras luchas. Esta necesidad del Espíritu también tiene repercusiones en la comunidad en su conjunto. Cuando las personas están abiertas a la influencia del Espíritu Santo, se crea un ambiente propicio para la unidad y la colaboración. En lugar de enfocarse en las diferencias que pueden dividir, el Espíritu promueve un sentido de propósito compartido y un deseo de trabajar juntos para el bien común. La comunidad se convierte en un espacio donde se cultiva la esperanza y se fomenta el crecimiento espiritual. Además, la vivificación que trae el Espíritu no se limita a la esfera espiritual. También se manifiesta en acciones concretas. Cuando las personas permiten que el Espíritu trabaje en sus vidas, se ven motivadas a actuar en favor de los demás, a ejercer la justicia y a buscar la paz. Es aquí donde la necesidad del Espíritu se convierte en un llamado a la acción, instándonos a ser agentes de cambio en nuestras comunidades y a ser testigos de la esperanza que el Espíritu puede traer. Por último, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Hay un poder divino que respalda nuestras acciones y nos capacita para hacer frente a los desafíos. Esta comprensión nos brinda consuelo y fortaleza, sabiendo que con el Espíritu Santo somos capaces de superar las adversidades y contribuir a la construcción de un mundo mejor. Esperanza en tiempos difíciles. La visión de Ezequiel ofrece un profundo sentido de esperanza, especialmente en momentos de crisis y desolación. En la vida, todos enfrentamos situaciones que parecen insuperables, pérdidas, desastres o incluso un sentido de vacío existencial. Sin embargo, la historia de los huesos secos nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que puede brillar. Esta esperanza no es una ilusión, sino una promesa de renovación y restauración.
Ezequiel, al ser llevado a un valle lleno de huesos secos, se enfrenta a la desesperanza. No obstante, la voz de Dios le pregunta si esos huesos pueden vivir, lo que abre la puerta a la posibilidad. Esta interacción nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una oportunidad para la resurrección y la vida. La esperanza, entonces, se convierte en una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de las circunstancias adversas que enfrentamos. En tiempos de crisis es fácil caer en la desesperación, pero el mensaje de Ezequiel nos invita a mirar más allá de la situación actual. La visión nos muestra que la restauración es posible y que la vida puede renacer de las cenizas. Esto implica un cambio de perspectiva. En lugar de enfocarnos únicamente en la dificultad, debemos estar abiertos a la posibilidad de que algo nuevo y maravilloso pueda surgir de ello. La esperanza que Ezequiel ofrece también nos recuerda la importancia de la comunidad. En momentos de desolación, es fundamental que las personas se apoyen mutuamente. La historia de los huesos secos ilustra que no estamos solos en nuestras luchas. Hay un llamado a unirnos, a compartir nuestras cargas y a buscar apoyo en los demás. La esperanza se multiplica cuando se comparte y la comunidad se convierte en un lugar donde la fe y la resiliencia pueden florecer. Finalmente, la visión de Ezequiel es un recordatorio de que la esperanza no es solo para los momentos de alegría, sino también para los tiempos difíciles. Nos desafía a mantenernos firmes en la fe, a buscar la renovación y a creer en la posibilidad de un futuro mejor. Con esta esperanza podemos enfrentar cualquier desafío que se presente, sabiendo que la vida puede regresar incluso en los lugares más inesperados. Resignificación de la identidad. La experiencia de los huesos secos es un poderoso medio para la resignificación de la identidad. Cuando el pueblo hebreo se encontraba en el exilio, su sentido de identidad estaba profundamente afectado. La visión de Ezequiel, sin embargo, ofrece una oportunidad para redefinir quiénes son y cuál es su propósito. Al unirse los huesos, se inicia un proceso de restauración que va más allá de lo físico y toca lo espiritual y emocional. La resignificación de la identidad implica reconocer que, aunque las circunstancias pueden cambiar, nuestra esencia y propósito no se pierden. A través de la visión, Ezequiel muestra que, incluso en la desolación, hay un potencial para la renovación. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias identidades y cómo podemos encontrar un nuevo significado en medio de las dificultades que enfrentamos en nuestras vidas. Además, la historia de los huesos secos nos enseña que nuestra identidad no está definida únicamente por nuestras experiencias pasadas, sino que puede ser transformada por nuestras elecciones presentes. Este proceso de resignificación es liberador, ya que nos permite dejar atrás etiquetas limitantes y abrazar una identidad que refleje nuestras aspiraciones y sueños. En este sentido, el relato se convierte en un poderoso recordatorio de que siempre hay espacio para la transformación. La resignificación también se extiende a la comunidad. Al restaurar la identidad colectiva del pueblo hebreo, Ezequiel muestra que la unidad puede surgir de las cenizas del exilio. Al encontrar un propósito compartido, las personas pueden redescubrir su lugar en el mundo y trabajar juntas hacia un objetivo común. Este proceso de reconstrucción es fundamental para el bienestar social y espiritual de cualquier comunidad. Finalmente, la resignificación de la identidad a partir de la experiencia de los huesos secos nos invita a abrazar la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y a encontrar la fuerza para redefinir quiénes somos sin importar las circunstancias. En este viaje de autoexploración podemos descubrir un propósito renovado y una identidad que refleje verdaderamente nuestras convicciones y valores más profundos.
Llamado a la acción. El relato de Ezequiel no solo es una historia de esperanza y renovación, sino también un claro llamado a la acción. Después de que los huesos secos se unieron y fueron vivificados por el Espíritu, Ezequiel recibió la instrucción de profetizar. Esto nos recuerda que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el proceso de restauración, tanto a nivel individual como colectivo. La acción es esencial, la relación entre fe y acción. La fe es un concepto profundamente arraigado en la vida espiritual de muchas personas. Sin embargo, no es suficiente con tener fe. Es crucial que esta fe se traduzca en acciones concretas. En la narrativa de Ezequiel vemos cómo la fe en las promesas de Dios se convierte en un motor para la acción. Esto implica que, al creer en lo que Dios ha prometido, los individuos se sienten motivados a actuar de manera que refleje esa creencia. Por ejemplo, una persona que confía en la restauración de su vida espiritual puede empezar a buscar oportunidades para servir a otros, reflejando así esa transformación interna. Es importante notar que la conexión entre fe y acción no es un mero acto de voluntarismo. Es una respuesta a la experiencia de lo divino. Cuando Ezequiel escucha la voz de Dios, no solo recibe un mensaje, también se le encomienda actuar sobre ese mensaje. Esto pone de relieve que la fe auténtica lleva a la acción, y que las acciones son una manifestación externa de la convicción interna. En la práctica, esto puede significar involucrarse en la comunidad, ayudar a los necesitados o participar en actividades que promuevan el bienestar social. Además, la relación entre fe y acción se refleja en el compromiso personal de cada individuo. No se trata solo de un llamado institucional, sino de una respuesta que proviene del corazón. La verdadera fe exige que uno se levante y actúe, que no se quede de brazos cruzados esperando que las cosas cambien por sí solas. Así, la fe se convierte en un llamado a la responsabilidad, donde cada persona se siente impulsada a contribuir al bienestar de su entorno. En el ámbito de la vida cotidiana, esto puede tener diversas manifestaciones. Por ejemplo, alguien que cree en la importancia de la justicia social puede sentirse motivado a educar a otros sobre temas de desigualdad. Al mismo tiempo, puede involucrarse en movimientos que busquen cambios estructurales en la sociedad. La acción, entonces, se convierte en el vehículo a través del cual la fe se expresa y se vive, creando un círculo virtuoso donde la creencia y la acción se refuerzan mutuamente. Finalmente, esta relación entre fe y acción nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos actuando de acuerdo a lo que creemos? ¿Estamos permitiendo que nuestra fe nos impulse a hacer cambios positivos en nuestra comunidad? Al considerar estas preguntas, podemos comenzar a desentrañar el verdadero significado de una fe activa y comprometida, que no solo espera promesas, sino que también trabaja para hacerlas realidad. Interpretación teológica. La historia de Ezequiel es rica en simbolismo y significado teológico. En el contexto de la narrativa bíblica, esta visión de los huesos secos se enmarca en el tema más amplio de la redención y la salvación. Desde esta perspectiva, la experiencia de Ezequiel no es solo un evento aislado, sino que se integra en el plan divino de restauración de la humanidad. Dios, a través de su profeta, no solo habla de la esperanza para el pueblo hebreo, sino que también revela su carácter redentor. La teología de la redención se manifiesta en la promesa de que, a pesar de la desolación y el sufrimiento, siempre hay un camino de regreso. Esto se aplica no solo a la nación de Israel, sino a toda la humanidad. En este sentido, la visión de Ezequiel puede interpretarse como un microcosmos de la historia de la salvación, donde cada individuo, sin importar su estado, puede ser restaurado a una nueva vida en Dios. Esta perspectiva teológica ofrece un marco de esperanza que va más allá de las circunstancias temporales.
Además, la interpretación teológica de la visión de Ezequiel resalta la soberanía de Dios. La capacidad de Dios para revivir a los muertos espirituales y físicos pone de manifiesto su poder absoluto sobre la vida y la muerte. No hay situación tan desesperada que esté fuera del alcance de su redención. Este aspecto de la teología se convierte en un aliento para aquellos que sienten que han llegado al final de sus fuerzas, recordándoles que Dios puede obrar en lo que parece imposible. Por otro lado, el relato también invita a una reflexión sobre la naturaleza de la comunidad de fe. La restauración de los huesos secos no es solo un evento individual, sino que implica una transformación colectiva. La teología de la comunidad se presenta aquí, donde la salvación y la restauración no solo son experiencias personales, sino que tienen un impacto en el conjunto de la comunidad. La promesa de unidad y reconciliación resuena a través de la historia de Ezequiel, recordando a todos que el llamado a la redención es un llamado a vivir en comunidad. Finalmente, la interpretación teológica de esta historia nos desafía a considerar cómo aplicamos estos principios en nuestra vida, cómo entendemos nuestra propia redención en el contexto de la comunidad, qué papel jugamos en la restauración de aquellos que nos rodean. Al reflexionar sobre estas preguntas, podemos profundizar nuestra comprensión de la fe y la acción, y cómo se entrelazan en el relato más grande de la redención divina. La visión y la comunidad. La visión de Ezequiel no es solo un relato personal, sino que también tiene profundas implicaciones para la comunidad. En un sentido, la visión se convierte en un llamado a la unidad y a la colaboración entre los creyentes. La restauración de los huesos secos simboliza la necesidad de que cada miembro de la comunidad se reconozca como parte de un todo. Esto es vital, ya que en tiempos de crisis, la comunidad puede convertirse en un refugio de esperanza y apoyo. La comunidad de fe es un cuerpo en el que cada parte tiene un papel fundamental. Al igual que en la visión de Ezequiel, donde los huesos se unen para formar un cuerpo completo, los creyentes están llamados a trabajar juntos para cumplir las promesas de Dios. Esto implica que la participación activa de cada individuo es crucial para lograr la restauración y el bienestar colectivo. La sinergia que se genera en una comunidad unida puede llevar a transformaciones significativas tanto en el ámbito espiritual como en el social. Además, la visión de Ezequiel destaca la importancia de la voz colectiva. La comunidad tiene la capacidad de escuchar y responder a la voz de Dios de manera más efectiva cuando lo hace en unidad. Esto no solo fortalece la fe individual, sino que también amplifica el impacto de las acciones colectivas. Cuando los miembros de la comunidad se unen para actuar según las instrucciones de Dios, se crea un efecto multiplicador que puede traer esperanza a situaciones desalentadoras. La colaboración en la comunidad también se traduce en un testimonio poderoso para aquellos que observan desde afuera. Una comunidad que actúa en unidad y amor puede atraer a otros a experimentar la esperanza y la redención que ofrece Dios. El testimonio de una comunidad vibrante y activa puede ser un faro de luz en un mundo a menudo marcado por la desconfianza y la división. Finalmente, al considerar la visión de Ezequiel en el contexto de la comunidad, es esencial reflexionar sobre nuestro propio papel. ¿Estamos contribuyendo al bienestar de nuestra comunidad de fe? ¿Estamos dispuestos a unirnos con otros para trabajar hacia un objetivo común? Al plantear estas preguntas, podemos comenzar a entender cómo la visión de Ezequiel puede guiarnos en la construcción de comunidades fuertes y unidas. La importancia de la escucha. La capacidad de escuchar es fundamental en nuestra relación con Dios y en nuestras interacciones con los demás. En la visión de Ezequiel, la voz de Dios es central. Esta voz no solo trae instrucciones, sino que también ofrece esperanza y dirección en momentos de desesperación.
Escuchar a Dios es, por lo tanto, un acto de fe que nos permite discernir su voluntad y atender a sus llamados. En un mundo lleno de ruido y distracciones, la habilidad de silenciar nuestras mentes y corazones para escuchar la voz divina se vuelve crucial. La escucha activa implica que no solo oímos las palabras, sino que también buscamos entender su significado y su aplicación en nuestras vidas. Ezequiel escuchó atentamente la instrucción de Dios sobre cómo profetizar a los huesos secos. Esta obediencia a la voz divina fue el catalizador para la acción que llevó a la restauración. En nuestras vidas, esto puede traducirse en momentos de oración y meditación, donde nos disponemos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. En muchas ocasiones, las situaciones de aparente desespero pueden nublar nuestra capacidad de escuchar. Sin embargo, es precisamente en esos momentos que necesitamos agudizar nuestra escucha. La voz de Dios puede surgir de maneras inesperadas, y estar atentos a estas puede ser lo que nos brinde la guía y la esperanza que tanto anhelamos. Al cultivar una actitud de escucha, nos abrimos a la posibilidad de respuesta divina que puede transformar nuestras circunstancias. La importancia de la escucha también se extiende a nuestras relaciones interpersonales. Escuchar a los demás con empatía y compasión es esencial para construir comunidades fuertes y solidarias. Al igual que la voz de Dios debe ser atendida, nuestras interacciones diarias requieren una escucha activa que fomente el entendimiento y la unidad. Este tipo de escucha puede llevar a la reconciliación y a la restauración en nuestras relaciones, reflejando el mismo principio que Dios utiliza en su relación con nosotros. Por último, al reflexionar sobre la importancia de la escucha, debemos considerar cómo esto se aplica en nuestra vida cotidiana. ¿Estamos realmente escuchando a Dios en nuestras oraciones? ¿Estamos abiertos a las voces de aquellos que nos rodean? Y así, Ezequiel se encuentra en medio de un valle lleno de huesos secos, una visión que podría desanimar a cualquiera. Pero ¿qué lección nos trae esta poderosa historia? Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros y desoladores, siempre hay esperanza. Al escuchar la voz de Dios, Ezequiel comprendió que esos huesos podían cobrar vida de nuevo. ¿Te imaginas la sorpresa de ver cómo lo imposible se vuelve posible? La pregunta es, ¿qué áreas de tu vida se sienten como esos huesos secos? ¿Hay sueños, relaciones o propósitos que parecen perdidos? Recuerda que como Ezequiel podemos hablar vida a lo que está muerto. Dios nos invita a ser portadores de esperanza, a declarar su poder en nuestras circunstancias. Y aquí viene el desafío. Hoy, elige no rendirte. Habla vida sobre tus situaciones. ¿Quiénes en tu vida necesitan escuchar un mensaje de aliento? ¿Qué pasos puedes dar para revivir esos sueños? La historia de Ezequiel no solo es un relato antiguo, sino un llamado a la acción. Así que levántate y actúa. La transformación puede comenzar en este mismo momento. ¿Estás listo para ver la maravilla de Dios en acción?